¿Están ahí? Largamos con los 15 minutos de metabolismo de aminoácidos y proteínas, podríamos decir. Bueno, allá vamos. El esquema que vamos a trabajar es similar, lo vamos a tratar otra vez de engarzar metabolismo. Entonces, bueno, acá tenemos el tracto digestivo. En el tracto digestivo llegan proteínas, no importa de qué origen son, estas proteínas son transformadas en aminoácidos y después, como vimos, llegan glúcidos que van a terminar formando glucosa. Como siempre, pero ya simplificando un poco la cosa, esta glucosa da piruvato, esta da acetil-CoA por la descarboxilación oxidativa, y esto da dióxido de carbono y NADH y FADH junto con la descarboxilación oxidativa y la glucólisis. Como siempre, esto deriva todo donde las coenzimas se reoxidan en la cadena respiratoria con el aporte de oxígeno que da energía para que la fosforilación oxidativa genere ATP. Me doy el lujo de simplificar un poco las cosas ahora, ¿no? Muy bien, eso ya lo sabemos. Estos aminoácidos ingresan a nuestro organismo, tienen básicamente, uno dice, podríamos decir, tienen tres destinos. El principal destino, principal por la función, es dirigirse a la traducción. Con lo cual, van a formar proteínas. Uno dice, ¿para qué la hidrolicé si ahora la sintetizo? No. Estas proteínas venían bajo un código genético común, pero con una información genética diferente. Porque estas son proteínas distintas, porque yo he comido organismos vivos que son genéticamente distintos. Entonces no me sirve eso, no van a cumplir la función que tienen que cumplir. Entonces lo degrado a sus monómeros y construyo mis proteínas. Por supuesto, para esto necesito ARN mensajero que se va a originar por la transcripción a partir del ADN. Entonces uno dice, oh, ya eso lo tengo estudiado, claro. Exactamente, toda la parte anabólica de las proteínas yo la tengo estudiada. Esas proteínas van a cumplir su función. Una vez que la proteína cumplió su función o requiero regular la cantidad por alguna causa, normalmente esta proteína sufre un proceso que se llama ubiquitinación, que luego ese proceso lo conduce a una estructura que se llama proteosoma, que lo vuelve a transformar en aminoácidos. O sea que aquellas proteínas que yo sinteticé para cumplir una función, tarde o temprano van a terminar en aminoácidos. Y que se va a juntar con los aminoácidos de la alimentación. Cuando yo como aminoácidos, parte van a formar mis proteínas, pero la síntesis de proteínas, si tengo más aminoácidos no sintetizo más proteínas, yo sintetizo proteínas en función de la necesidad. Por lo tanto, todo aquel aminoácido que a mí me sobra, se va a juntar con los aminoácidos endógenos. Y eso normalmente lo llamamos pool de aminoácidos. ¿El pool de aminoácidos qué son? Todos los aminoácidos, vengan de afuera o vengan de adentro. Entonces esos aminoácidos en general van a un proceso no en general, van a ir a un proceso de degradación. ¿Por qué? Bueno, no lo necesito, le voy a tratar de sacar lo mejor a ellos. No me tengo que olvidar que estos aminoácidos, voy a poner así, pueden formar productos especializados. Eso en nuestro libro van a ver casi un capítulo dedicado a eso. Los aminoácidos es más difícil estudiar los productos especializados que el metabolismo de aminoácidos. Por supuesto, esto no lo estudiamos prácticamente en la carrera, o lo vamos viendo parcialmente.
Pero acá, digamos, a partir de aminoácidos se forma el grupo hemo, se forma la carnitina, se forma la creatina, se forma el ácido, el GABA aminobutírico, se forman las hormonas tiroides, las catecolaminas, puedo seguir la melatonina, puedo seguir días enteros hablando de qué cosa, la histamina que ustedes utilizaban estudiaron en la inflamación. O sea, a partir de aminoácidos salen productos especializados interminables. En el libro nuestro están los principales. En eso no vamos a entrar en detalle. Estos aminoácidos que vienen del proteosoma o que vienen de los aminoácidos externos, por supuesto pueden volver a reciclarse, ¿no es cierto? Voy a poner otro color. Estos aminoácidos pueden volver acá y los vuelvo a utilizar. Pero si me siguen sobrando, estos aminoácidos van a ir a catabolismo. El primer proceso que enfrentan se conoce como transaminación. O transaminación. Lo catalizan enzimas transaminasas, dependiente de vitamina B6, detalle menor. Y para que esto ocurra, necesita algunos cetoácidos, donde el más común es el alfa-cetoglutarato. Es, digamos, el más importante. O sea que la transaminación necesita el aminoácido, que yo quiero degradar, y el alfa-cetoglutarato. Y con esto se genera, el aminoácido se transforma en cetoácido, le saco el grupo amino, y a este le saco el grupo ceto. Por eso el aminoácido se transforma en cetoácido. Este ceto pasa acá. Y el amino pasa acá. Y se transforma en glutamato. Ese es el proceso de transaminación. Ocurre básicamente el hígado, el órgano más importante en este proceso. Entonces, ¿qué va a pasar con estas cosas? Bueno, lo primero que va a ocurrir es lo siguiente. Dos cosas van a ocurrir. Este glutamato va a ingresar en un proceso que se llama desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa, ¿qué hace? Transforma el glutamato nuevamente en alfa-cetoglutarato y genera una molécula que se llama amoníaco. Lo voy a poner así. El amoníaco es una molécula extremadamente tóxica para nuestro organismo, por lo tanto acá hay un proceso que forma un compuesto que se llama carbamilfosfato. Un proceso que es tremendamente exergónico, o sea, invierto un montón de ATP, lo hidrolizo y al liberar esa energía, al ser exergónico, yo sé que es tremendamente espontáneo. Entonces, ¿eso qué hace? Permite eliminar ese compuesto tóxico. Por lo tanto, esa enzima tenemos que poner en la vista. Uno dice, si me falla esta enzima, me va a quedar dentro de mi organismo un compuesto tóxico. Entonces, esto sería la síntesis de carbamilfosfato. Y luego este carbamilfosfato ingresa a un proceso cíclico, se llama ciclo de la urea, que termina formando urea, que se termina llevando los átomos de nitrógeno del amoníaco, y la urea es un compuesto tremendamente pequeño, muy poco tóxico y soluble en agua. Por lo tanto, es un perfecto producto para excreción por vía urinaria. Es soluble en agua, es pequeño y no es tóxico. Entonces se excreta y se va por orina. De esa manera nosotros nos sacamos de encima el nitrógeno de los aminoácidos, que es un problema para el organismo porque en los pasos intermedios genera un compuesto tóxico. Entonces yo diría, bueno, en la degradación de los aminoácidos ya sé qué pasa con el amoníaco. Muy bien. ¿Qué pasa con estos cetoácidos? Estos cetoácidos van a venir y tienen básicamente dos lugares. Uno dice, bueno, este cetoácido puede venir y generar acetil-CoA, o puede venir acá y generar intermediarios del ciclo de Krebs. Y puede venir acá y formar piruvato. O sea que dice, ¿el cetoácido dónde va? Y bueno, va piruvato, va a los intermediarios del ciclo de Krebs, se transforma en succinil-CoA, en fumarato, etc. O en acetil-CoA. Entonces,
Si este cetoácido venía de aminoácidos que me sobraron de la alimentación, quiere decir que yo estoy en etapa postprandial. Entonces, cuando vengan acá, ¿qué va a ocurrir? Este acetil-CoA se va a transformar en malonil-CoA, va a dar ácidos grasos y, por lo que vimos hoy, va a dar triacilgliceroles. O sea que si el aminoácido se catabolizó, pero yo estoy en etapa postprandial, me están sobrando aminoácidos, esos aminoácidos van a venir acá. Ya sea que vengan por piruvato, vengan por acetil-CoA, van a terminar formando triacilgliceroles. Se van a depositar como grasa. Por supuesto, también pueden venir para acá y generar ATP. Ahora, si estoy en etapa de ayuno, lo voy a poner en otro color. Si yo estuviera en etapa de ayuno, los aminoácidos que terminaron en el ciclo de Krebs o que terminaron en piruvato, todos se van a encaminar a la glucogénesis para formar glucosa. Y los aminoácidos que terminaron en acetil-CoA se van a ir a la cetogénesis para formar cuerpos cetónicos. Por eso decimos que de los 20 aminoácidos que forman las proteínas, algunos son glucogénicos y otros son cetogénicos. Pero los aminoácidos, recordemos, no solo sirven para formar glucosa y cuerpos cetónicos, sirven para formar lípidos o sirven para producir energía. Todo depende en qué estado estoy. Si estoy en ayuno, lo que está en azul, los aminoácidos van a glucosa y son glucogénicos. Y otros van a cuerpos cetónicos y son cetogénicos. Si estoy en etapa postprandial, no vienen ni acá ni acá. ¿A dónde vienen? Acá. A la síntesis de triacilglicéridos o a producir energía. Entonces, bueno, ahí tenemos más o menos en contexto. Wow. Corre el tiempo. Ahora voy a responder una pregunta que estoy debiendo a... No se la respondí a Priscila porque sabía que tenía clase hoy y se la voy a responder hoy. Me preguntó, me dice, en su libro no está la síntesis de glutamina. No, es cierto. Está parcialmente la utilización, pero está principalmente la síntesis. La síntesis de glutamina es un proceso, el glutamato puede utilizar amoníaco y entrar en lo que se llama síntesis de glutamina. ¿Y qué genera? Bueno, glutamina. Ni siquiera tiene de importante esto. Bueno, la glutamina es un aminoácido. O sea, a partir del glutamato, que es un aminoácido, utilizo amoníaco y genero glutamina. Y esta glutamina, luego por una enzima que se llama glutaminasa, vuelve a generar glutamato y libera amoníaco. Uno dice, ¿qué piola? A partir de glutamato y amoníaco genero glutamina y luego a partir de glutamina genero amoníaco y glutamato. Y es un ciclo inútil. Muchas veces en el metabolismo se llaman ciclos inútiles, cuando lo que yo hago después lo deshago. Esto es interesante porque la enzima que sintetiza glutamina, una enzima que es bastante importante a nivel del sistema nervioso, y entonces lo que garantiza esa enzima, en parte, es que el amoníaco que se me puede haber llegado al sistema nervioso y que sabemos que es tóxico, lo consume y genera glutamina que no es tóxica. El sistema nervioso lo tira a la sangre y esta enzima, que es la glutaminasa, está en el riñón. Pero está de tal manera de que cuando hidroliza a la glutamina, el amoníaco lo tira a la orina. Entonces, esto que parece un ciclo inútil no lo es. Lo que hace es síntesis de glutamina y consumo de amoníaco en algunos tejidos, eliminando el amoníaco que es tóxico, traslado en forma de glutamina que no es tóxico hasta el riñón y ahí rompo la glutamina, libero el amoníaco, pero lo libero direccionalmente hacia la orina. Entonces, la síntesis de glutamina tiene esa importancia. No en sí por la glutamina, sino por el proceso de eliminación del amoníaco. Bueno, muy bien, ¿qué nos queda por acá? Entonces, y nos queda casi nada. Entonces, de los aminoácidos que me ingresan, ¿van a ir a proteínas o van a ir a degradación? Si estoy en etapa postprandial, los aminoácidos que van a degradación, los cetoácidos van a llegar a acetil-CoA
piruvato o ciclo de Krebs pueden producir energía o producir ácidos grasos. Si estoy en ayuno, los aminoácidos ya no van a venir de la dieta, van a venir de las proteínas que degrado, y esos cetoácidos van a llegar acá al mismo lugar, piruvato, acetil-CoA, intermediario del ciclo de Krebs, pero acá va a cambiar. Si estoy en etapa de ayuno, como está presente el glucagón y la adrenalina haciendo su efecto, se va a formar glucosa a partir de los que se pueda, llamado aminoácidos glucogénicos, o se van a formar cuerpos cetónicos a partir de los aminoácidos cetogénicos. 15 minutos. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Ah, ya hay preguntas. No me dejaron ni respirar. No. Sí, acá hay la pregunta. Lucía. Lucía dice, ¿por qué cuando consumimos proteínas en exceso se dañan en los riñones? ¿Sería por acumulación de amoníaco? No. O sea, si comemos proteína en exceso no se dañan los riñones. Eso es una creencia popular. Si yo como proteína en exceso, sí voy a... Si yo como, miremoslo acá, si yo como proteína en exceso, ya sé que si como mucho más proteína que lo que necesito, ustedes saben que vamos por las leyes de alimentación y dicen, bueno, si de las kilocalorías que tengo que comer, un 15% son de las proteínas, eso me garantiza que yo puedo sintetizar todas las proteínas que necesito, en condiciones normales. Por supuesto que yo, si soy un físico-culturista, a lo mejor necesito más, porque tengo que construir músculo. En condiciones normales, una persona normal, con 10, 15, 20% de proteína, me alcanza para sintetizar las proteínas, ¿no es cierto? Si yo como proteínas en exceso, como que los argentinos comen, especialmente los que son carnívoros, comen muchas proteínas en exceso, los aminoácidos van a venir para acá. Es decir, que este camino de los aminoácidos se hace lo que se necesita. Todo lo que sobra va a ir acá. Algo que ver con el riñón tiene lo que dice Lucía, porque si llegan mucho para acá, va a haber mucha transaminación, va a haber mucho glutamato, va a haber mucha desaminación, va a haber mucho amoníaco, va a haber mucha urea, y esta urea se va a excretar por orina. Es decir, si soy una persona con metabolismo normal, ¿qué quiere decir? Que mis enzimas tienen los km adecuados y la concentración de enzima en mi célula es la adecuada, porque los alelos que tengo son alelos normales o son variantes no patológicas, yo lo único que voy a tener es que mi orina va a tener mucha urea. Eso es una de las cosas. Pero no por eso va a dañar el riñón. Ahora, el riñón se va dañando con el paso de los años, como todos los órganos. Nuestro organismo envejece y ese riñón, que es como un filtro, se va tapando. Entonces va perdiendo funcionalidad. Entonces, si es una persona joven, con metabolismo normal, con riñones normal, que no ha sufrido ningún deterioro por alguna patología, como la diabetes, por ejemplo, o alguna enfermedad autoinmune o alguna otra cosa que atacó el riñón, esto va a funcionar bien. Pero ¿qué pasa? Con el pasaje de los años, el filtro cada vez funciona peor y por lo tanto, si yo sigo comiendo grandes cantidades de proteínas, puedo llegar a tener un problema que no excrete adecuadamente la urea en la orina y me empieza a quedar en sangre. Entonces, en personas que tienen algún grado de insuficiencia renal, es decir, que su riñón ya no funciona, uno encuentra cuando hace un análisis de sangre que la urea está aumentada. No solo va a estar aumentada la urea, va a estar aumentada todas aquellas cosas que van por orina, como el ácido úrico, como la creatinina, como algunos derivados que puede haber de la degradación de hemoglobina, de la bilirrubina. Pero digamos, en condiciones normales no tendría ningún problema. Ahora, no sé, bueno, me dice, si yo hago una dieta que es 100% de proteína, a lo mejor, y desde chiquito la hago, y probablemente mi riñón, es decir, si yo desbalanceo la dieta, es decir, si yo como más kilocalorías que lo que necesito, y rompo mucho los balances, no hablamos otro día en clase, ¿no es cierto? Esas dietas que me permiten, como toda proteína, como todo lípido, ahí es como, que yo me dice, bueno, tengo un auto que tiene que andar, ponerle agua en el radiador, ponerle nafta en el tanque de nafta, ponerle aceite, y yo empiezo a hacer inventos, y bueno, hoy no le pongo nafta, le pongo un poco de gasoil, y va a andar igual, va a hacer algunas explosiones, después que yo no
en vez de agua en el radiador le pongo cerveza, o en vez de tal aceite que me recomendó el mecánico le pongo cualquier otro aceite más barato, porque estoy inventando, el auto va a andar peor. Y nosotros somos casi como un auto, entonces nosotros tenemos que cuidar dos cosas básicamente. Eso es una parte importante de la promoción de la salud que hay que hacer entender a las personas. Lo que incorporamos del medio ambiente tiene que ser lo que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿qué necesito del medio ambiente? Bueno, necesito agua. El agua no tiene que tener tóxicos. Si yo tomo agua con arsénico, como hay en muchos pueblos, hay agua con arsénico, bueno, el metabolismo va a funcionar. A veces, yo vengo de un pueblo donde ahora, a los 60 años, me di cuenta que el agua tiene arsénico. ¿Por qué me di cuenta? Bueno, porque me empecé a hacer ciertos estudios sobre el agua. Una vez que fui a visitar a mis padres, me traje una muestra de agua y me agarré la cabeza. Vivieron toda la vida tomando arsénico. Sí, bueno, pero fueron tirando. O sea, no es que parece así una enfermedad crónica que se fueron muriendo. Entonces, uno dice, bueno, si hubieran tomado agua sin arsénico hubiera sido mejor. Después necesito oxígeno para la cadena respiratoria, entonces tengo que lograr que ese aire que ingresa sea con grado de pureza. Si ese aire que ingresa tiene óxidos del azufre, óxidos del nitrógeno, tiene sustancias cancerígenas, también va a ser complicado. Y después otra cosa que tengo que ingresar, entonces del medio ambiente que ingresa agua, porque lo necesito para todos los procesos, tiene que ingresar oxígeno, o sea, el agua tiene que ser de calidad, el aire tiene que ser de calidad, y los alimentos tienen que ser de calidad. ¿Y qué uno dice? ¿Qué es la calidad de los alimentos? Bueno, que contengan todos los nutrientes que necesito, que la dieta sea variada y que la cantidad de kilocalorías que me aporta sea la adecuada. ¿Por qué? Porque si me aporta menos, yo empiezo a sacar energía de cosas que no tenía que sacar, como por ejemplo las proteínas. Si tengo más, ¿qué pasa? Ahí deposito muchos triacilglicéridos y me excedo de peso. Y ¿qué problema hay si me excedo de peso? Si a mí no me interesa qué es lo que diga la gente. No, el exceso de peso no va de la mano de la imagen y si me queda bien un traje o si me queda bien un vestido. El exceso de peso va en que yo tengo un corazón diseñado, o sea, mi corazón no se adapta a mi peso. Recuerden que el corazón es una bomba que bombea sangre y esa cantidad de sangre que bombea va a depender de la cantidad de materia que compone mi organismo. Entonces, yo tengo un peso deseable y tengo un corazón para ese peso deseable. Si estoy excedido de peso, mi corazón va a estar trabajando más. ¿Por qué? Porque voy a tener que irrigar una parte que no estaba dimensionado para eso. Y muchas veces el exceso de peso es tremendamente grande, ¿no es cierto? Todos tenemos un 20% de nuestro peso que son triacilglicéridos, pero hay personas que tienen el 100% de su peso. Hay personas que deberían pesar 60 kilos, 70 kilos, pesan 150. Entonces, ¿qué tienen? Tienen un corazón que está trabajando el doble. Entonces, bueno, esas personas, yo a mi edad ya tengo un montón de amigos, familiares y conocidos que han cortado su vida tremendamente rápido. Y dicen, ¿por qué? Y la han cortado porque estuvieron excedidos de peso una pila de años y un día determinado el corazón dijo, bueno muchachos, hasta acá. Yo estaba preparado para durar 90 años, pero si pesaba 70 kilos, no si peso 150. Con 150 le aviso que hoy termino y chao, el corazón deja de funcionar. Entonces, la cuestión, digamos, de eso es importante en la promoción de la salud. La promoción de la salud no es solo salir y hablar, instruir a la gente de las vacunas, también instruir a la gente de cómo tiene que interaccionar con el medio ambiente en aquellas cosas que adquieran sean de buena calidad, y el médico se tiene que preocupar de eso fundamentalmente. El aire, el agua y los alimentos es clave. Yo de trabajar, parte de mi trabajo de la química la he hecho durante bastante tiempo con ingenieros, entonces como que también me torció un poco mi razonamiento, empecé a pensar el ser humano más como una maquinaria, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, el ser humano funciona bien, para que funcione bien, ¿qué necesita? Necesita tener bien su maquinaria. ¿Su maquinaria de qué depende? Y depende de la información genética. O sea, si una persona tiene información genética bien, todas sus estructuras se sintetizan adecuadamente. Después lo que resta es cómo interacciono con el medio ambiente. Es decir, ¿y qué necesito en el medio ambiente? Y necesito el agua, el aire y los alimentos. Si todo eso está bien, nuestro organismo va a funcionar bárbaro. Por supuesto, no vamos a ser eternos. Ojalá, no sé, no, yo siempre digo ojalá no. Que no seamos eternos es una gran ventaja porque parece que, digamos, fuera una mano mágica la que diseñó que el hombre viva 100 años más o menos, un poco más o un poco menos, en general un poco menos de 100 años, pero digamos, yo creo que 100 años, 80 años es un tiempo suficiente como para que uno pueda hacer todo el bien en la humanidad que quería hacer
y no puede hacer tanto mal, porque uno dice, bueno, soy la peor persona del mundo. Bueno, no hay mal que dure 100 años, dice el refrán. Entonces, bueno, hacé todo el mal que quiera, porque te va a terminar de cualquier manera. Entonces, siempre creo que la muerte es una gran cosa para el ser humano. Si no existiera la muerte, tendríamos que aguantar. Imagínense, yo dentro de 3000 años todavía explicando estas cosas, sería una tortura. No, vamos a hacer otra pregunta. Acá se me juntaron varias. Hernán dice, el resultado de la transaminación del alfa-cetoglutarato siempre va a ser glutamato sin importar el aminoácido que haya actuado sobre esa reacción. Correcto. El alfa-cetoglutarato se transforma siempre en glutamato. Lo que cambia es el aminoácido que cetoácido da. Por ejemplo, si esto es alanina, genera piruvato. Si esto es aspartato, genera oxaloacetato, y así sucesivamente. Por supuesto hay algunos que ni me acuerdo. Ustedes me dicen, bueno, ¿y la prolina qué hace? No me acuerdo. Inclusive hay algunos aminoácidos que ni siquiera transaminan. Pero en general, digamos, en la transaminación siempre ocurre esto y ocurre esto. Por supuesto la transaminación, ahora nos va a tener tiempo, voy a hacer un esquema un poco más profundo, pero la transaminación tiene algunas cosas más. No solo usa alfa-cetoglutato, puede usar, como le dije hoy, otros cetoácidos, pero este es el más importante de todo. ¿Por qué? Porque es el que después se canaliza la desaminación oxidativa. Eso es importante. Y acá Guido dice, ¿el color de la orina influye en todo el procedimiento que explicó? No, el color de la orina no tiene que ver con la urea, porque la urea es incolora. El amoníaco y la urea no tienen color, o sea que si yo tengo mucha urea o poca urea, el color de la orina sería incolora. El color de la orina se debe a otros pigmentos urinarios, como son el urobilinógeno, que es incoloro también, pero la urobilina. Es decir, cuando nosotros degradamos el glóbulo rojo, que tiene hemoglobina, es una célula que no tiene mitocondria ni puede producir grandes cantidades de ATP, ni puede sintetizar proteína porque no tiene núcleo. Entonces el glóbulo rojo es una célula especializada en transportar oxígeno, pero no tiene nada de información genética como para poder sintetizar proteínas y autorrepararse y sustentarse. Entonces la célula sale a circulación y aproximadamente en 3 o 4 meses esa célula en promedio muere. Cuando muere la hemoglobina es degradada y la hemoglobina tiene un grupo prostético que es el grupo hemo, ese grupo hemo se transforma en bilirrubina. Y la bilirrubina, ya lo van a estudiar en tercer año, tiene un proceso hepático de modificación, luego se excreta por la bilis, parte se reabsorbe, pasa a la sangre y esa parte se va a la orina. Eso se llama urobilinógeno. El urobilinógeno luego se transforma en urobilina, que es un pigmento coloreado, y eso es uno de los que le da color a la orina. Pero después hay varios compuestos también que tienen así una coloración. En general esa coloración amarilla se debe a ese tipo de pigmentos. Bueno, también derivados de fármacos, si estoy tomando algún fármaco, pero la urea particularmente no tiene color. Hay otros derivados de la síntesis de la hemoglobina que también pueden aparecer. Hay muchos pigmentos coloreados. Lo que sí es cierto que cuanto más color tenga la orina, en general eso me está indicando que está más concentrada. Si está más concentrada es porque estoy más sometido a una situación de estrés hídrico, o sea, estoy ingiriendo menos agua. En general, si uno toma mucha agua, la orina, hasta llega un momento que si toma mucha agua, la orina prácticamente no tiene color. Para ver el color tendría que juntarle un volumen importante. Entonces, el color en general se debe a ciertos compuestos que están en concentraciones relativamente constantes, y que cuando hay poca agua aumenta la concentración y se torna más coloreada, y cuando hay mucha agua baja la concentración y se torna menos coloreada. Eso es así. Pero sí que la orina nos indica más o menos el grado de hidratación que tenemos. Hay orinas muy coloreadas, me dicen, acá hay algo raro. Bueno, muy bien. Hernán dice, el color de la orina tiene también que ver con el grado de hidratación. Bueno, sí, el color de la orina tiene que ver con el grado de hidratación. No solamente, nosotros podemos tener orinas coloreadas y estar muy bien hidratado. Que yo, por ejemplo, me dice, bueno, comí remolacha. La remolacha tiene un colorante, no me acuerdo cómo se llama. Ese colorante yo no lo aprovecho, lo escrito por orina. Entonces, si yo como remolacha, la orina me sale roja. Uno, si no se acordó que comió remolacha, se agarra la cabeza, así, uy, estoy sangrando por el sistema urinario, ¿qué tendré? Y no, bueno, el colorante de la remolacha aparece tanto en materia fecal como en orina,
Y es normal que uno en el primer momento que lo ve se agarre la cabeza, ¿no es cierto? Porque cuando uno ve sangre en la orina piensa siempre lo peor, ¿no es cierto? Pero bueno, pero es así. Color es eso. ¿Qué iba a hacer yo? Tenía otra. Bueno, a ver si hay otra preguntita más. Bueno, vamos re bien. Bueno, que quería profundizar un poquito la parte de transaminación. Acá, por supuesto, faltan todas las enzimas, pero bueno, el curso de 15 minutos no tiene sentido profundizar en enzimas. Pero siempre recuerdo con la cuestión de metabolismo. Para un médico, lo importante es tener esta visión. Que uno diga, bueno, acá estoy en una situación en la que tengo un feo cromocitoma, que es un aumento de la adrenalina, entonces si aumenta la adrenalina, sé que activa sobre tales procesos, eso es lo que necesito, ¿no? Un médico nunca va a necesitar, salvo que bueno, sea un médico especializado en cuestiones metabólicas, y a lo mejor bueno, en el futuro, con el avance de la medicina personalizada, de la medicina de precisión, las cosas cambien, pero no en el corto plazo. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos. Después, los datos menores, me dice, bueno, pucha, me tengo que meter acá con las enzimas. Bueno, lo voy a ver si todavía Rigali está vivo, le escribo un mail que me ayude. Es decir, eso, normalmente los profesionales, uno tiene que saber qué es lo que tiene que tener bien al alcance de la mano. Y después la otra cosa, saber a quién uno puede recurrir, porque uno no puede tener en la cabeza todas las cosas, pero si tiene en la cabeza todas las cosas, por ahí no tiene las herramientas, o sea, sí, tengo los conocimientos, me faltan las herramientas, entonces, bueno, como trabajamos en la tutoría, es extremadamente importante que el profesional se desarrolle en el manejo de herramientas. Es decir, bueno, yo tengo que resolver esto, voy a usar esto, tengo que usar esto. Entonces, esto es una herramienta, el conocimiento general del metabolismo. Muy bien, entonces, bueno, la pregunta de Hernán ya la había respondido. No, lo que decía la transaminación. Yo puedo tener un aminoácido que por transaminación se transforma en cetoácido. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, utilizando piruvato. O sea, en lugar de utilizar alfa-cetoglutato, puedo usar piruvato, pero no es lo más común. También puedo tener aminoácidos que entran en el proceso de transaminación, dan un cetoácido, pero usan oxalacetato. Y en ese caso, el oxalacetato se transforma en aspartato. Pero también, como dije recién, un aminoácido puede ingresar en transaminación con alfa-cetoglutarato, lo abrevio así, y dar glutamato. Ahora, esta alanina, este aspartato, ¿qué hacen? Esto ingresan a un proceso en el cual vuelven acá. ¿Y para eso qué utiliza? Para eso utiliza alfa-cetoglutarato que da glutamato. Y lo mismo pasa con este aspartato. Este aspartato puede ingresar a un proceso que lo regenera oxalacetato y para esto que utilizo alfa-cetoglutarato que da glutamato. O sea que, como yo le decía, todo termina, el grupo amino termina en glutamato. Y ya que estoy con este esquema interesante, esta enzima, fíjense que lo que genera es glutamato y usa piruvato. Entonces esta enzima se suele llamar GPT. Es glutamato piruvato transaminasa o glutamato piruvato aminotransferasa. También se suele llamar a esta ALAT. Es alanina aminotransferasa. Y esta, que utiliza oxalacetato y glutamato, se llama GOT o ASAT, por aspartato aminotransferasa. ¿Por qué le digo? Porque estas dos enzimas son fundamentalmente son de origen muscular o de origen hepático, más de origen hepático. Entonces, cuando uno sospecha, si este es el hígado, acá dentro está la GOT y la GPT, por supuesto dentro del hepatocito, trabajando, son enzimas intracelulares. Pero cuando se produce un proceso de necrosis,
inducido por alguna noxa o algún proceso inflamatorio, la necrosis ¿qué hace? Y en general rompe el tejido, entonces la GOT y la GPT se escapan y pasan a la sangre. Entonces, eso es un buen recurso, eso se llama en enzimología clínica. El médico, esto es otra importante conocer los procesos metabólicos. Si yo mido en la sangre de un ser humano GOT y GPT, voy a encontrar un valor determinado, ¿no? Es decir, si yo hago una gráfica acá grafico, por ejemplo, GOT o GPT, esto me va a dar, vamos a dibujarlo así, me va a dar un punto por acá. Esto ya para una persona normal. Si existe un proceso de necrosis hepática o daño hepático, ¿no? Necrosis, digamos, como consecuencia de un proceso inflamatorio, por ejemplo, que lleva un virus que atacó el hígado, produce necrosis. Entonces, al haber necrosis, normalmente los niveles de GOT y GPT se disparan hacia arriba, o sea que los valores normales, yo una persona sospecho que tiene una hepatitis, por ejemplo, que es un proceso inflamatorio del hígado, le mido GOT y GPT, eso me va a dar valores más altos. Ahora, si yo mido y tengo valores más bajos, esto por ahí más asociado, lo van a estudiar más adelante, a una cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Es un proceso en el cual, como consecuencia del proceso inflamatorio, murieron muchos hepatocitos y entonces el tejido conectivo tapona todo con células del tejido conectivo que no tienen GOT y GPT como tiene esto. Entonces, los niveles de GOT y GPT permiten estudiar o evaluar si hay una patología que está sobre el hígado o no. Por supuesto, esto también está, por ejemplo, en el músculo cardíaco, por lo tanto, si hay un infarto también va a aumentar GOT y GPT. Pero también hay otras enzimas que no están en el hígado, entonces muchas veces lo que uno mide en el sangre son 4 o 5 enzimas y dice, este tipo tiene un infarto miocardio. ¿Por qué? Porque aumentó GOT, GPT y LDH y CPK, que son varias enzimas que hacen cada uno de sus procesos. Entonces, esto de estudiar las enzimas del metabolismo, más que saber las enzimas para recitarlas como un versito, es interesante para ir viendo en el futuro porque la voy a necesitar. Yo el metabolismo lo necesito, las enzimas las necesito para estas causas, para interpretar diagnósticos. Un aumento de GOT y GPT con cierta modificación de la orina por el color debido a la bilirrubina, demás cosas, me está indicando, estoy en tercer año, no le quiero contar el final de la película porque se van a entusiasmar ahora, pero bueno, ahí van a empezar a, si uno construye con todo esto una buena base, van a disfrutar mucho lo que es toda esa parte del diagnóstico. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más. Más matecito. Y vamos a ver si hay alguna pregunta más. Parece que no. Bueno, hoy fueron clases 43 y 44, ¿no? Faltando poco para terminar esto. Son 50 clases, si no recuerdo mal. Clases. 48. 48 clases. La clase que viene tenemos integración metabólica, que es muy interesante. Después metabolismo, ayuno y ingesta. Las dos clases que vienen, que ya más o menos tenemos más o menos venimos discutiendo. Yo siempre que estudio el metabolismo, siempre que presento el metabolismo, alerto sobre, uno lo estudia estático y como en un solo sitio, pero todo eso que estamos viendo es dinámico, ocurre en momentos distintos y en sitios distintos. Entonces eso es importante tenerlo presente. Juan vuelve a preguntar, ¿por qué la glutamato deshidrogenasa se inactiva por ATP? No lo sé, habría que ver cuál podría ser la causa, pero no lo sé realmente si la glutamato deshidrogenasa, el ATP, puede ser que el ATP sea un regulador alostérico negativo. En general, como regla general,
ya generalizando mucho más, todo el metabolismo se controla básicamente de dos maneras. Por vía endocrina, hay hormonas que controlan el metabolismo, muchas, pero digamos, básicamente uno dice, bueno, tengo algunas hormonas que son anabólicas, otras hormonas que son catabólicas, hormonas que depositan glúcidos y lípidos, hormonas que los consumen. Nosotros venimos estudiando, entonces uno dice, bueno, a ver, veamos las principales. Bueno, la insulina, ¿qué hace? Y la insulina hace que la glucosa se deposite como glucógeno y se deposite como triglicérido. ¿El glucagón qué hace? El glucagón en ayunas lo que hace es saca triglicérido básicamente y lo transforma en ácido graso para que provea energía y saca glucógeno, lo transforma en glucosa para que no necesite. La adrenalina ¿qué hace? Más o menos lo mismo, saca lípidos y saca glucógeno porque necesito energía. La hormona tiroidea ¿qué hace? La hormona tiroidea estimulan todo lo que es el catabolismo glucídico y lipídico para que se produzca energía y a su vez estimulan la síntesis proteica para que se pueda crecer. Bueno, y así podemos ir viendo el sistema endocrino. Después tenemos el sistema, la regulación alostérica. La regulación alostérica, pensándolo a grandes rasgos, nosotros podemos decir, bueno, el metabolismo yo lo divido en dos partes. El catabolismo, que está catalizado por ciertas enzimas, y el anabolismo, que está catalizada por otras enzimas, donde algunas sabemos que pertenecen a los dos. Por ejemplo, cuando uno estudia glucólisis y gluconeogénesis, ve que hay muchas enzimas que pertenecen tanto al catabolismo como al anabolismo. Pero hay algunas enzimas que son exclusivas. ¿El catabolismo qué hace? Toma moléculas grandes, las transforma en moléculas pequeñas. Y, podríamos decir, simplificando, genera ATP. El anabolismo ¿qué hace? Toma moléculas en minúsculas, las transforma en moléculas en mayúsculas, o sea, moléculas grandes, y usa ATP. Entonces, mirando este esquemita sencillo, yo puedo entender lo que es la regulación alostérica. Si yo a alguien le preguntara ¿por qué ocurre el catabolismo? Mirando este esquema le decía, bueno, el catabolismo ¿por qué ocurre? No cómo ocurre. Uno dice, y el catabolismo ocurre porque hay que producir energía. ¿Para qué? Y bueno, para moverme, para hacer transporte activo y según este esquema para el anabolismo. Entonces, dice, ¿qué ocurriría en una célula si yo tengo mucho ATP? Si tengo mucho ATP, ¿el anabolismo funcionará mejor o peor? Mejor. Dice, porque el anabolismo que necesita ATP. Entonces el ATP favorece el anabolismo, entonces seguramente el ATP tenga algún sitio de unión a algunas enzimas del anabolismo que hace que cuando se una le disminuya el KM a la enzima y esa enzima se torne más activa. Entonces decimos, bueno, entonces el ATP es un regulador alostérico positivo de alguna enzima del anabolismo. Y al revés uno dice, bueno, si yo tuviera mucho ATP, ¿necesito que ocurra el catabolismo? Uno dice, no, si el catabolismo ocurre para que genere ATP. Entonces si hay mucho ATP, eso va a ser un regulador alostérico negativo. Entonces cuando yo quiero ver un efecto, como dijo Juan, dice, el ATP sobre la glutamato deshidrogenasa tiene un efecto, no sé, inhibidor. Yo ahora no lo sé, tendría que ir a buscar porque tendría que irme a una base de datos, buscar la tabla, buscar los KM para terminar concluyendo. No me puedo estudiar de cada enzima. Uno por ahí, creo que lo hablamos ya en la tutoría, ¿no? Los libros generalizan un montón de cosas, pero cuando uno quiere ver esa información se vuelve loco. Pero yo después tengo que ir a buscar los valores de KM, ver si alguien lo investigó, ver con qué herramienta lo investigó. Pero, digamos, en base a esto, uno diría, ¿el ATP tiene algún efecto sobre la glutamato deshidrogenasa? Yo tendría que ver si la glutamato deshidrogenasa es una enzima anabólica o una enzima catabólica. Yo digo, y la glutamato deshidrogenasa pertenece a la cadena en la cual yo degrado aminoácidos, que sí que lo puedo poner acá adentro. Entonces, ¿el ATP le hará algo? Y no sé si le hace, pero si le hiciera, seguro que es un proceso inhibitorio, no puede ser un proceso estimulador. ¿Por qué? Porque si fuera un proceso estimulador, al haber mucho ATP, yo estimularía la degradación y a su vez más ATP entraría en un círculo positivo, cosa que en la regulación alostérica no ocurre. Ahora, concluyendo un poco con esto, si el catabolismo genera ATP, el anabolismo lo usa. Ahora, cuando el ATP
es usado por el anabolismo, se transforma en ADP. ¿No es cierto? Entonces, el ADP también es un regulador alostérico. Entonces uno dice, ¿qué hace el ADP sobre las enzimas del anabolismo? Me dice, bueno, si yo tengo mucho ADP, eso está indicando que tengo poco ATP. O sea, si yo tengo mucho de esto, quiere decir que tengo poco de esto. Y si tengo poco de esto, no puedo hacer andar esto. Entonces, las proteínas ya saben que cuando hay mucho ADP, esto no tiene que andar. Entonces, el ADP normalmente es un regulador alostérico negativo de alguna enzima. La tendré que rastrear. La tendré que rastrear. Y en cambio, si hay mucho ADP, me está indicando que hay poco ATP. Y si hay poco ATP, lo tengo que producir. Entonces, ADP es un estimulador. Uno dice, ¿cómo hago para rastrear las enzimas? Para tratar de encontrar las enzimas, que son, esto es un control por carga energética, que es el control más importante, lo vamos a estudiar el año que viene. Es decir, es lo que regula que se active el catabolismo del anabolismo de acuerdo a la energía. Entonces uno dice, bueno, pero yo acá adentro quiero saber cuál es la enzima. Entonces uno dice, bueno, yo no sé cuál es, pero sí sé cuáles son los sospechosos. Entonces, normalmente acá que tenemos, nosotros tenemos rutas metabólicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que A se transforma en B, B se transforma en C, C se transforma en D, D se transforma en E, etc. Una ruta metabólica. Después tenemos rutas inversas, ¿no es cierto? Que a lo mejor esto se transforma en esto se transforma en esto se transforma en esto. Ah, pero cuando llego acá, esta no la puedo hacer, y entonces a lo mejor paso por otro lado acá y sigo para arriba. Entonces, es común que el metabolismo, el catabolismo, tenga pasos en común con el anabolismo, pero también es común que haya pasos no comunes. Entonces, las enzimas alostéricas normalmente están ubicadas acá, en los pasos no comunes. Entonces, como me dijo Juan, ¿podrá ser que la ATP inhiba a la glutamato deshidrogenasa? Yo le digo, sí, podría ser. ¿Por qué? Porque la glutamato deshidrogenasa está en este equipo. Ahora, y también podría ser parcialmente, porque la glutamato deshidrogenasa es reversible. Entonces dice, el glutamato deshidrogenasa ocupa un lugar de esto. Entonces yo le diría, no lo veo tan probable. Lo veo probable por ser catabólico, pero no tan probable por ser energético. Ahora, seguro que algo tiene que ver. Todas las sustancias, cuando yo se las pongo encima, ojalá tengan la posibilidad de una vez trabajar con enzimas. Yo realmente leí libros de enzima un montón, pero cuando aprendí enzima, cuando un día en el laboratorio tuve que trabajar con enzima, agarré una enzima y tuve que trabajar, hacer cosas con la enzima, ahí aprendí lo que era el número de recambio, lo que era el KM, cómo se modifica, los inhibidores reversibles, irreversibles, ahí empieza a entender cómo son las cosas. Acá es como que tenemos modelos, después bueno, pero la enzima, cualquier cosa que yo le pongo a una enzima y se extiende a todas las proteínas, yo tengo un frasquito con una proteína que cumple una determinada función. Cualquier cosa que le ponga o le haga, y a veces ni siquiera ponerle nada, uno dice, tengo una proteína, la agito, ya le cambió la función. O sea, no es que le cambió la función, trabaja mejor o trabaja peor. Tengo una enzima, la dejé sobre la mesada del laboratorio, me fui a almorzar, cuando vengo la enzima ya trabaja distinto, le pongo el sustrato y trabaja distinto. Son impresionantes. Bueno, muy bien, Pilar. Dice, para realizar una reacción química desde el aminoácido al cetoácido, necesitaríamos alfa-cetoglutarato y enzimas determinadas como GOT y GPT. ¿Necesitaríamos energía? No. No, el proceso de la transaminación es reversible. Es decir, yo tengo un aminoácido que se transforma en un cetoácido porque usé alfa-cetoglutarato que se transformó en glutamato. Esto es la transaminación. Es decir, si yo estoy en la etapa postprandial, tengo muchos aminoácidos. O sea, con una dieta hiperproteica tengo muchos aminoácidos. Entonces, como tengo mucho sustrato, la reacción tendería a ser los productos. Ahora, si yo estoy en una situación donde no es postprandial y no tengo mucho aminoácido y encima este aminoácido lo uso para algo, esta concentración baja. Entonces, cuando esta concentración baja, la reacción va en función del sentido contrario. Es decir, esta es una reacción reversible. Reversible. Es una reacción que puede ir para un lado o para el otro, dependiendo. Si hay mucho de esto, se va a formar mucho de esto. Pero si hay poco de esto, se va a formar eso. Entonces,
la transaminación va para un lado o para el otro, siempre con la misma enzima, dependiendo de en qué situación estoy. Me llegó mucho de los alimentos, hay mucho, viene para acá. Estoy usando ese aminoácido para sintetizar proteína, para hacer un producto especializado, baja esto, entonces esto viene para acá. Entonces, o produzco glutamato o lo gasto. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ¿qué son? ¿Menos 20 más o menos? Ahí estamos. Ah, no, el 35. Tengo tiempo de esperar una preguntita más por las dudas. Voy a subir el video para 15 minutos y bueno, dentro de un ratito arrancamos con el curso de endocrino para los que están haciendo el curso de endocrino. Muy bien. Bueno, no parece haber ninguna pregunta más. Entonces, de todas maneras, si surge, muchas veces corto y ahí me surgió la pregunta, no importa, me la mandan por mail y la respondemos. Se la respondo por mail o como la pregunta que me hizo, como les decía, la pregunta que me hizo Priscila ayer, estratégicamente me convenía meterla hoy porque ya metía en esta explicación, ¿no es cierto? Bueno, me están agradeciendo la clase, no tienen nada que agradecer, esto es parte de mi vida y de mi entusiasmo, pero acá apareció una nueva, dice, acá hay una pregunta, dice, ¿puede ser que el amoníaco, es una pregunta interesante antes de irnos, dice, ¿puede ser que el amoníaco se transforme en amonio? Sí, el amoníaco es una sustancia que a pH fisiológico pasa con mucha facilidad a amonio. Es reversible. Pero a pH fisiológico, digamos, pongámosle 7, está favorecido este paso. Entonces, si yo, por supuesto, cuando yo voy al laboratorio y quiero medir amoníaco, en el laboratorio es como que junto las dos cosas. Y digo, bueno, estoy midiendo amoníaco. Pero en realidad no estoy midiendo amoníaco, estoy midiendo la suma de amonio y amoníaco. Y en la sangre fundamentalmente prevalece el amonio. Y dentro de las células también. Y cuando se genera la reacción de desaminación se genera amonio básicamente. Es muy poquito el amoníaco que hay. Ahora, esto o esto, los dos son tóxicos, no es que solo es tóxico este. Ojalá. La ventaja, una cosa interesante, lo van a estudiar el año que viene en la última área, a nivel del riñón, yo le decía hoy, decía, si este es el hígado, en el hígado, a partir de aminoácidos, se forman cetoácidos, que puedo usar para todas las cosas que hice, y genero amoníaco. Pero este amoníaco normalmente es transformado en urea, no lo dejo escapar, y por urea va al riñón. Este sería el riñón, la urea se va a orina. A nivel del cerebro, parece una nube más que un cerebro, si algo de amoníaco llega al cerebro, que es peligroso, esto se transforma en glutamina, llegue como amoníaco, como amonio, la glutamina sale, viene acá, se vuelve a transformar en glutamato, genera amoníaco y ese amoníaco se va acá a la orina. Pero cuando el amoníaco se va a la orina, como la orina tiene un pH mucho más ácido que el plasma, se transforma completamente en amonio. Uno dijo, bueno, pero usted dijo que el amonio y el amoníaco son igualmente tóxicos. No acá. Cuando el amoníaco se transforma en amonio dentro de los túbulos renales, no tiene posibilidad de volver a atravesar la membrana para meterse nuevamente a la sangre. Entonces, la formación de amonio favorecido por la orina ácida garantiza que el amoníaco que cayó ahí se termine excretando y no reabsorbiendo. Eso es una cosa bastante interesante. Así que, bueno, amonio y amoníaco es lo mismo, los dos son tóxicos
Y bueno, y ahí tenemos para lo que me había preguntado Priscila, la cuestión de un esquema distinto de hígado, sistema nervioso. Y para terminar, ¿por qué es tóxico el amoníaco? Yo creo que ya lo expliqué, el amoníaco es tóxico especialmente para el sistema nervioso, porque el sistema nervioso saca su energía de la glucosa, que la transforma, vamos a hacer grandes rasgos así, en piruvato, luego en acetil-CoA. Este acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y de acá, simplificando, genera ATP. Y el sistema nervioso para estar vivo necesita ATP. ¿Qué hace el amoníaco? El amoníaco lo que hace, secuestra el alfa-cetoglutarato, ya lo vimos, para formar glutamina, ¿yo qué necesito? Glutamato. Pero este glutamato lo saco del alfa-cetoglutarato. Acá uso amoníaco por inversión de la reacción. El alfa-cetoglutarato con amoníaco forma glutamato y esto con amoníaco forma glutamina. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que es un mecanismo de detoxificación y me permite sacarme el amoníaco de encima, si hay mucho amoníaco me produce una excesiva extracción de glutamato, de alfa-cetoglutarato. Y si yo me quedo sin alfa-cetoglutarato, es como que el ciclo de Krebs funciona únicamente hasta ahí y toda esta parte se frena. Entonces, si esto se frena, me quedo sin ATP. Entonces, el amoníaco nos termina matando porque como siempre, cuando morimos, porque nos quedamos sin ATP. Entonces, bueno, ese pedacito es interesante. Bueno, muy bien. Bueno, lo dejo por acá. Ya me tengo que poner a preparar, descansar unos minutos y en 20 minutos seguimos.